la presentazione di Graciela Caram della Facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università Nazionale di Cuyo. Ecco, sublimare el contexto de encierro, el viaje modelizado en Vidas de Hotel de Eduardo Berti. Compartir aplicación pantalla. Eso. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Ecco che si vede bene. Ecco, pantalla completa. Compartir. Eccolo. Ho già trovato. Poi. Ecco. Si vede bene, sì, Nora? E tutti? Perfecto, perfecto. Bien, gracias. Bien, mi propuesta pretende rescatar un texto que, bueno, adquirido este año de Eduardo Berti, ya casi amigo de nuestra casa porque nos hemos podido comunicar con él, escritor argentino que ha vivido en Madrid, en Francia, un prolífico escritor que nos ha ido presentando desde hace varios años ya una serie de propuestas muy interesantes y que hoy quiero compartir con ustedes. En este caso, el volumen Vidas de Hotel. Me voy a referir en primer lugar a nuestra circunstancia, nuestro contexto vital que compartimos y que se caracteriza por el surgimiento e instalación de la situación mundial sanitaria y que la excede en sí misma, la cual ha trastocado nuestra realidad y constituye una constante amenaza de perfiles multiformes, retomando aquí también los conceptos que mencionó Adriana Crolla. Son amenazas inciertas cuya mutabilidad diaria nos excede en voluntad e inclusive en decisiones. Sin dudas estamos inmersos en otra especie, en una especie de estado de excepción con las distancias del caso, al que en algún momento se refirió Agamben, casos límites históricos, políticos y sociales que estamos atravesando. Las normas y la legislación han debido reformularse, convertirse en una normalidad fuera de la normalidad o cotidianidad conocida. Algunos de nuestros usuales derechos civiles se han visto de alguna manera y en gran medida alterados o suspendidos o subsumidos a nuevas formas de vida. Este desequilibrio y tensión de fuerzas de diversa procedencia u origen, sabemos que no es solo sanitario, influyen en nuestro diario vivir, generando una inevitable incomodidad que estamos sufriendo y padeciendo todos, una sensación de disgusto en nuestro presente y en nuestras posibles proyecciones futuras. Son instancias a la vez que entiendo yo de adopción y de despojo a la vez, adoptamos y nos despojamos al mismo tiempo de situaciones, eventos, encuentros, etc. Y que nos ponen existencialmente a prueba. Las consecuencias resultan ser variadas. Estamos bajo un soggiorno obbligato o soggiorno cautelare, perdón, con la obligación de residir o permanecer durante cierto periodo de tiempo bajo la guarda o vigilancia de la fuerza o estamentos que hacen cumplir la ley vigente. Ahora, si bien estamos presenciando y estamos bajo este contexto de desesperanza, también retomo aquí lo que comentó Marita Pilán y también Adriana Corolla. A la manera de más de 10 jóvenes bocachanos nos hemos reunido para crear juntos un locus amenus virtual en estas jornadas, en estas primeras jornadas virtuales, que revela nuestra voluntaria
placentera y anual huida hacia el universo lingüístico y literario que co-creamos una vez más con muy buen talante y mucho mejor esfuerzo, como se está demostrando. Bien, el volumen que presento de Eduardo Berti, Vidas de Hotel, con prólogo del escritor, ¿qué nos permiten? Bueno, nos permiten sublimar esta situación. ¿En qué sentido? Porque nos permiten viajar a través de cuentos y microcuentos de la mano de reconocidos escritores del canon occidental hacia lugares otros, hacia una otredad, muchas veces extraña, misteriosa, enigmática, en donde el otro son lugares, sujetos, por supuesto, circunstancias. Ambrose Bierce, Buzzati, Chekhov, Cortázar, Fernández, Joyce, ustedes tienen allí los nombres de los autores y los títulos de los cuentos, entre otros. He intentado espero que se vea el índice de los relatos allí incluidos. Scott Fitzgerald, Brice Eugenique, Maupassant, Henry James, entre otros, presentan en sus historias viajeras las condiciones propuestas, aquí recuerdo a Todorov, arribos a un lugar generalmente no conocido, a la inmersión en una otredad geográfica y de interacción singularmente diversa. Voy hacia adelante para presentarles a Eduardo Berti, nacido en 1964, escritor, ensayista, traductor, tanto de idioma inglés como de francés, y bueno, que vive tanto en Buenos Aires como en Madrid, como en París, entre otras ciudades. Es un notable viajero. Aquí hay algunas de sus obras que presento desde el año 1988 en adelante. Fíjense el primer volumen, muy interesante, de Luis Alberto Spinetta, que escribió junto con él, con el músico, el cantante, para revisar su biografía y su discografía. Y en adelante las obras que ustedes están viendo allí a continuación, hasta la editada aquí en Argentina en el año 2020, Círculo de Lectores. En este volumen aparecen otredades geográficas y de interacción singularmente diversas: París, Lucerna, Londres, La Plata, Florencia, Génova. Tensiones y avances en la voluntad o la obligación de conocer o interactuar con el otro o con los otros. Cada cuento o microcuento de los 32 que conforman el volumen son historias recopiladas por el autor argentino y de adopción y filiación ulipiana, elegidas en este caso sin duda por memoria lectora, gustos y filiaciones culturales de Eduardo Berti. Como pueden ver allí, autor bastante premiado, entre otros, en el año 2011, 12 y 2014 con el premio Konex. Es interesante recordar acá que si mencionamos ulipiano, debe funcionar una restricción. En este caso, hoteles o variantes similares. La constricción hotel anima la decisión orientada de Berti y responde al procedimiento y criterio de ajuste propio del Oulipo: vidas de hotel o vidas en hotel. Estos se presentan como indudablemente unidos y de la mano del viaje. Se llega a un hotel viajando. Son viajes calificados sui generis por el propio profesor Guagnini, donde el trayecto se ciñe siempre a una estadía en un tipo de establecimiento de estas características o similar. En el volumen Il viaggio, lo sguardo y la scrittura, el profesor Guagnini expresa, cito: la letteratura di viaggio in generale ci si presenta come un arcipelago le cui isole hanno forme e grandezze diverse, expresión que aplica perfectamente para estos cuentos de Eduardo Berti. Estas narraciones, además de las temáticas que voy mostrando en la filmina, son eminentemente narraciones de viajes, las cuales permiten reconocer y verificar circunstancias de traslados, más o menos prolongados, por distintos medios, desde carruaje, automóviles, embarcaciones, tren, bicicleta, perfino hasta piróscafo. Implica lo propio de la tríada del viaje: la partida, el viaje mismo, la permanencia en sí, y en algunos casos regreso o continuación del viaje. Berti mismo afirma en el prólogo: no hay dos formas iguales de viajar. El viaje también se lo entiende, por supuesto, como
como un evento transformador, como ruptura temporoespacial, como acceso a nuevos conocimientos y experiencias del mundo establecido en determinados sujetos. Al respecto, en el volumen El viaje y la utopía, Vita Fortunati cita a Eric Lied, quien confirma: un personaggio altera l'identità personali e culturali, scardina le strutture permanenti per plasmare la mente del viaggiatore. Venendo a contatto con il paese altro, contestano inevitabilmente il sapere antico, instaurando, proprio grazie allo spostamento del viaggio, un nuovo ordine, un nuevo sapere. Y aquí funciona, comienza a tener actividad y acto las instancias que tienen que ver con el encuentro. Paso a una cita que me interesa mostrarles del cuento Una posada de Tozzi, de Federico Tozzi. Fíjense, metimos adentro las bicicletas, los muchachos se callaron y se pusieron de súbito a mirarlas y a tocarlas como si nunca hubiesen visto una. La maestrita entró antes de vernos, se detuvo a saludar, pero nadie le dijo nada, ni siquiera la miraron. Su voz nos causó el efecto de alguien que habla del fondo de una gruta. No la molestes, me susurró Giulio. Claro que no, pero hay que hablarle. ¿No ves la clase de gente que hay aquí? Aquí recuperamos, además de las nociones de Todorov a las que hicimos referencia hace un momento, los conceptos, las nociones de Laín Entralgo, para quien el término encuentro pone de manifiesto qué hay para que sea posible el acto del encuentro. Lo que subyace es el recordado impulso uliseico, que implica buscar lo nuevo, y el impulso vital de los seres humanos, aunque no en todos, está despierto o absolutamente vigoroso. Del mismo cuento, Giulio le pregunta a la maestra, en el mismo cuento Giulio le pregunta a la maestra, ¿viene de lejos? Perdón, aquí no quiero adelantar todavía. Ella le responde de Faenza. ¿Sus padres viven allá? La muchacha empezó a comer con temor de que acaso hablaran de ella o la mirasen con ironía. Se revela aquí la tendencia del encuentro que Laín Entralgo define como tendere in, hacia algo, tender hacia algo o a alguien, movido desde un yo hacia el otro en un reconocimiento de su existencia. En este intercambio dialógico en donde interactúan todos los sentidos, se concreta el encuentro interhumano, el nosotros. Hacia el final del relato, cito, cuando volvió a posar sus ojos en nosotros, su mirada me pareció más intensa y más serena. Yo empezaba a sentir esa mezcla de bienestar y tranquilidad, casi confianza que se siente junto a una mujer. En los fragmentos del texto elegido vemos como el tiempo en esta sosta, en este detenimiento, en la posada, en el hotel a donde llegan los jóvenes, el tiempo cotidiano se detiene, se suspende, se trastoca. El tiempo en un hotel siempre asume variables dadas por horarios, comidas, servicios disponibles, bajo siempre ciertas restricciones u opciones. Ahora sí paso a un cuento de Pirandello, que todos ustedes recordarán, sin duda, en el hotel ha muerto un tal. Me parece un fragmento absolutamente revelador de nuestro lúcido Pirandello, que directamente está haciendo teoría en este fragmento que es supuestamente de ficción. Fíjense, fuera de sus costumbres, lejos de sus aspectos y de los objetos comunes, en los que a diario viven y tocan la realidad habitual y mezquina de su propia existencia, ahora ya no se hallan, obviamente los viajeros, casi no se conocen ya, porque todo en ellos está como detenido y suspendido, en un vacío que no saben cómo llenar, en el cual cada uno teme que puedan vislumbrarse aspectos de cosas desconocidas o surgirle pensamientos, deseos nuevos, que le hagan ver y tocar una realidad diferida, distinta, diferida.
misteriosa, no solo a su alrededor, sino también a sí mismo. Fin de la cita. Este fragmento es lícitamente una expresión teórica relevante en la cual hallamos numerosos conceptos concentrados y que acentúan circunstancias conocidas y desconocidas de la existencia y de su devenir con o frente a los otros. La circunstancia ectópica, la lejanía de lo conocido, cierto y estable, y el hecho de enfrentarse a un contexto nuevo, desconocido, que no puede colmarse de cualquier manera y por sobre todo, marcado por la incertidumbre hacia los otros y por el propio temor de mirarse a sí mismos en la carencia o incoherencia de lo que son. No podemos dejar de pasar revista a un fragmento del cuento de nuestro Dino Buzzati, que siempre también nos abre la puerta a lo intrigante, a lo desconocido, ¿no es cierto? En este cuento es interesante tener en cuenta la interacción que se produce entre el personaje principal y otros personajes que se encuentran en el pasillo de un hotel. Todos desean realizar lo mismo, ir al sanitario, pero ninguno se anima, se cruzan más de una vez, se miran, vuelven a sus habitaciones, bueno, en este clima y atmósfera tan particular que sabe crear Buzzati. Fíjense, en el hotel reinaba un gran silencio, como en un cuartel abandonado. El pasillo estaba más desierto que nunca. ¿Pero por qué estaba tirado allí en el suelo? Luego vi a otros como yo, acurrucados en huecos de los cientos de puertas, dormidos, pálidos, destrozados, como después de una noche de batalla. Fíjense que aquí lo especular cronotópico, como reconocemos en Buzzati, y también lo múltiple, se vislumbran interactuando entre sí como conocemos en el autor. Aquí me parece oportuno actualizar esta cita de Flora Lozada, estudiosa del norte de nuestro país, me interesa recordarla, que expresa: el espacio se proyecta como una dimensión inescindible de la vida humana. Este es un espacio que es ámbito de comportamiento en este cuento. Pensado de este modo, el espacio percibido por medio de todos los sentidos adquiere una determinada significación para quienes viven inmersos en él. La cual deviene de la experiencia continua y cotidiana de la vida que allí tiene lugar. Es una experiencia que abarca no solo las actividades de una persona que puede desarrollar individualmente, sino principalmente a toda la gama de interacciones sociales utilizadas por el individuo. Fíjense que este pasillo es un espacio de hacinamiento, de absurdo, de cruces soñados, para utilizar el famoso servicio, toilet o baño, en un ir y venir frenético, primero entre dos personajes, situación en la cual ninguno se anima a entrar al servicio, disimulan, se escurren, se esquivan, se cruzan, entran y salen a sus habitaciones, y en donde el protagonista despierta y son tantos los que están en las mismas condiciones y situación. El espacio elegido, pasillo de hotel, y la connotación otorgada por Buzzati al mismo tiempo, permite la instalación no solo de lo fantástico, sino, como reconocemos en el autor, de lo fantástico alienante. La identidad de él o de los sujetos está desdibujada, se ha diluido bajo el atroz encanto de la fuerza del onírico, que colectiviza la diversidad en un todo enfermizo, inexorable, o lo multiplica en forma idéntica. Una identidad que sueña e identidades que son soñadas, una noche de pasillo de hotel en donde lo imposible se instala como evento y vivencia a la vez. Quiero recordar aquí nuestro volumen y a nuestro querido y recordado Calvino, porque este volumen de Berti, dado que trabaja con la característica de la potencialidad y la multiplicidad, es un volumen de carácter enciclopédico. Espacios, personajes, medios de transporte, épocas, tipologías y calidades de encuentros. Es un todo enciclopédico, es lo uno y lo diverso.
un cuento, muchos cuentos, una introducción a manera de marco que introduce el autor, y luego esta serie de voces a través de los cuentos que nos llevan a la multiplicidad de espacios, de personajes, de eventos, de situaciones, de estilos, de recursos, épocas, medios de transporte, tipologías, calidad de encuentros. Esta enciclopedia que nos propone Vidas de Hotel es un método de conocimiento y sobre todo una red de conexiones. El diseño permite la pluralidad, la multiplicidad polifónica, títulos, estilos de cuentos, temas. Es un volumen a la vez unitario, pero bajo la constricción ineludible del concepto hotel, pero múltiple en los aspectos varios que hemos señalado. Tenemos, recordando la cita de Calvino, el texto múltiple que sustituye la unicidad de un yo pensante por una multiplicidad de sujetos, de voces, de miradas sobre el mundo. El volumen inclusive podría permitir el agregado de otros cuentos, siguiendo el eje de domiciliarse en un hotel, como propuesta creativo-didáctica eventualmente para nuestros estudiantes. Bien, para que estas fugas hayan cobrado sentido, tienen que efectuarse a partir de un momento estable y luego traspasar límites, como el mismo Berti nos ha mostrado en cada uno de los cuentos que ha reunido. El nomadismo ha estado presente, la desestructuración, la expansión, la ampliación de las identidades y la modelización según las circunstancias. Quiero rescatar una cita de Fabián Soberón, publicada en el periódico La Gaceta de Tucumán, se lo dedico a las colegas, del 18 de octubre del 2020, cuando habla de viaje, justamente Fabián Soberón habla de la sinécdoque del viaje, todo lo que implica el viaje, del todo a una parte o de la parte a un todo, ¿verdad? Y cerrar con estas dos citas que les puse hace unos momentos, para tener en cuenta la serie di esperienze avventurose, le cui sequenze si sottrae alla legge della causalità e delle concatenazioni, como nos recuerda Donatella Capodarca, y a nuestro Claudio Magris, recordando que viaggiare, aunque ahora no lo podemos hacer, como raccontare, eso sí, que lo podemos leer y actualizar, y come vivere es siempre tralasciare. Muchísimas gracias.